nuestra lectura del Evangelio de San Lucas, que en estas semanas nos ha venido ayudando a valorar, comprender mejor la fe. Y hoy oímos un texto que a todos nos puede servir, ayudar para valorar nuestro camino en la fe, la vida cristiana. Nos presenta el texto este momento en el que el Señor es invitado a comer por un fariseo y va a su casa. Pero dice el texto que se extrañó este hombre de que Jesús el Señor no hubiera cumplido con un precepto que tenían de purificación, de lavarse las manos antes de la comida. No solamente era un signo para la limpieza, sino un acto de purificación por si durante el día habían quedado impuros, por haberse contaminado con alguna de las cosas que ellos decían contaminaban el corazón o al hombre, así quedaba purificado. Y el Señor, al notar esa actitud, por eso les dice: ustedes aparentan una cosa, el exterior creen que es más importante, pero si el corazón no es el que mueve todo, de nada sirve. Los fariseos, dicen en la historia de Israel, un grupo que apareció unos 500 años antes de que el Señor naciera. Un grupo muy apegado a la religión, aunque dicen tenían algunas diferencias con los sumos sacerdotes. Ellos valoraban la experiencia religiosa y la querían llevar a vivir a la plenitud. Personas muy preparadas, algunos los consideraban los intelectuales de la religión en su momento. Eran admirados porque su práctica religiosa era bastante fuerte. Ayunaban mucho, hacían mucha oración, daban la limosna marcada por la ley. Es más, además de las leyes que ya aparecen en el Deuteronomio, ellos incrementaron más leyes en torno a la religión para que la vida religiosa se viviera a la perfección. Dicen, y por ahí señala algún comentario de su historia, que queriendo un poquito ponernos como ejemplo cómo vivían, dicen que 8 horas del día lo dedicaban a la lectura de lo que hoy llamamos Antiguo Testamento, para meditar, para orar. 8 horas del día. 8 horas para su trabajo, para mantener la familia, y 8 horas para el descanso. Así podemos darnos una idea de lo que era la vida de ellos. Hombres religiosos que cumplían la ley a la perfección según sus criterios y su religión según bastante perfecta. Eran en el fondo gente buena. Cuando se encuentran con el Señor, empieza una experiencia de crítica para vivir y sobre todo entender que lo que estaban haciendo no era correcto. No hay que creer que eran enemigos todos del Señor. Dicen los textos que algunos lo invitaban a comer, y de hecho, en algunas ocasiones, en esas invitaciones a comer, el Señor trata de corregirlos. San Mateo nos da una idea más clara de su vida religiosa. Ya nos presenta en un texto toda la realidad religiosa que vivían. Una religión ya muy desencarnada, que se había quedado en prácticas cultuales, que solamente se entendía en el cumplimiento de normas y preceptos, pero una religión que se había deshumanizado. Y por eso les dijo el Señor: hipócritas, porque hacen de todo lo que la ley marca y ustedes creen es lo bueno del hombre, pero se han olvidado de la justicia, del amor al otro, de atender al otro, al más necesitado, porque de todo han puesto leyes para que la vida y la práctica en el amor no la vivan. Y por eso fueron duras las críticas.
sepulcros blanqueados, raza de víboras. Y por eso, como hoy, en esta comida, el Señor entonces va a presentar esa misma experiencia. El problema es que si nos quedamos en el culto, rituales, y no se vive la fe, como bien dijo el apóstol Pablo en la segunda lectura, expresen su fe con la caridad, de nada sirve. Nos cuestiona y nos hace pensar un poquito en nuestra práctica religiosa, porque no hay que creer que el llamado fariseísmo solamente fue un problema del pasado. Es una de las graves tentaciones en las que podemos caer y vivir también nuestra tradición cristiana. Una fe que se queda en el culto, que se queda en el ritual, pero no trasciende en la experiencia del amor. El Señor, dice el texto al final, le señala que su limosna, si la dieran con amor, harían puro todos los demás. Y qué curioso, la etimología de la palabra limosna significa tener compasión, es decir, mirar con amor y con el deseo de aquel al que le ofrezco mi apoyo pueda recuperar su dignidad y pueda tener también las mismas experiencias que yo tengo en la vida. Y con eso concluye el texto. Ojalá, y es donde viene el cuestionamiento, no vayamos a tener una fe de los fariseos, basada en el culto, en los rituales, que nos hace creer que estamos viviendo bien lo que el Señor pide, pero no ha llegado a lo que dijo el apóstol en la primera lectura, a manifestarse con la caridad, que es lo que hace más agradable la vivencia del amor que Cristo pide. Muchos se nos ha acusado de que tiene ya algunas décadas en las que nuestra vida cristiana ha quedado simplemente reducida al aprendizaje y práctica de costumbres y tradiciones. De tal forma que si le preguntáramos a muchas personas cómo ven la religión católica, ¿quién para ellos considera un católico? Bueno, esa sería la expresión: el que cumple las normas, el que cumple el culto. Y creo, faltaría un poquito decirles, no, es parte de cómo se vive la religión y la experiencia de la cercanía con Dios y la experiencia del amor a Dios. Pero si esa fe no nace del corazón, lo transforma y se practica en esa caridad que es donde la fe se toma vida, entonces no estamos realizando, no estamos haciendo realmente el camino con Jesús. Misericordia quiere, no sacrificios. Y por eso nos cuestiona, nos invita a valorarnos, a pensar un poquito en esa vida cristiana que tenemos. Es un problema que hoy nos ha quitado el impacto en un ambiente humano totalmente opuesto, contrario a Dios, a la vida y tradición católica. ¿Por qué no entonces dejar que esta palabra nos toque el corazón, nos cuestione, nos invite a esforzarnos, a llevar la vida que Cristo presenta? Bien dicen muchos, la religión cristiana es del amor. El objetivo y el fruto de una fe sincera es amar como Cristo ama. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo les he amado. Pues ojalá esta imagen nos ayude, nos cuestione, que podamos entonces comprometernos a hacer realmente lo que Dios quiere, y como el apóstol nos dijo entonces en la primera lectura, sea nuestro compromiso, que nuestra fe quede expresada
en la caridad. Y así demostremos nuestro amor a Dios. ICM